En este programa vamos a ver la historia de las estrellas del rock. Venga conmigo. Hola, bienvenidos a las avenidas del alma. Estamos hablando de la guerra de los sentidos, todo lo que nos puede afectar en la batalla sensorial. Así que venga conmigo porque hoy vamos a hablar de cosas muy importantes. Vamos a estar viendo cómo en esta guerra de los sentidos hay cosas que nos pueden afectar y que tienen un mundo por detrás. Hoy vamos a hablar del oír y estaremos hablando de la música. Y lo que vamos a ver es en secuencia de lo que hemos visto en el último programa, a donde hablamos sobre la música, la historia del pop rock. Hoy vamos a hablar de los ídolos de la revolución pop rock. Vamos a ver las personas que han hecho suceder esta historia. Así que hemos visto toda la secuencia desde la Edad Media hasta llegar a los tiempos del nacimiento del rock. Y hoy vamos a ver los que han hecho nacer esta música. Así que les invito a esta jornada. Empezamos con el hombre que se llama el padre de la música rock. En realidad, él vivió en su periodo un poco antes, en el periodo del blues, del swing y del jazz. Si usted ve el programa anterior, va a tener la referencia de lo que estoy hablando. Y él acompañaba músicos de la industria, pero no tocaba. Y en un cierto punto desapareció como por 6 meses y cuando volvió pidió la guitarra y le dijeron, pero Robert, tú no tocas. Y él dijo, déjame tocar y que la gente haga de su justicia. Y entonces cuando tocó todos se quedaron con la boca abierta. Robert, ¿cómo en 6 meses estás tocando mejor que nosotros? Y él dijo, yo he ido al cruce entre la carretera 61 y la 49 y hice un pacto con el diablo. He vendido mi alma al diablo para recibir talento musical. Lo cierto es que dicen que nunca más lo han visto practicar, que solo agarraba la guitarra y tocaba como si fuera un maestro. Y murió de una forma muy extraña, muy rara, porque estaba allí sufriendo en agonía y no se sabía lo que estaba pasando con él. Pero tiene músicas que dicen, yo y el diablo vamos mano en la mano, caminamos juntos. Así que el padre del rock se está asumiendo como una persona que está involucrada con el satanismo. Pero muchos de nosotros no conocemos a Robert Johnson. Tal vez podamos conocer a Elvis Presley, que se llama el rey del rock. O sea, después del padre tenemos este hombre. Interesantemente, su promotor decía, si yo pudiera encontrar un blanco que toque y cante como un negro, entonces yo voy a quedarme rico. Y en realidad, Elvis había nacido en una cultura de una iglesia africana, pero nunca había logrado participar del coro de la iglesia y tenía todo esto en su sangre, la música que había crecido escuchando y estaba entonces en el lugar perfecto. Y usted podrá estar diciendo, pastor, usted está queriendo decirme que el Elvis estaba con problemas con satanismo. En realidad yo prefiero que no sea yo diciendo esto, pero que él le diga. Si uno lee las biografías de Elvis, hasta ve que sus guardaespaldas están explicando que él era apasionado por lo que tiene que ver con misticismo, con el ocultismo, y era un fan de Madame Blavatsky, una aristócrata rusa que es la fundadora de la Sociedad Teosófica. Así que el grupo de voces de respaldo que cantaba con él hasta se llamaban las voces de la nueva era, en homenaje a todo lo que había leído y aprendido con Blavatsky. Y vemos algo muy interesante,
porque a veces vemos a Elvis cantando músicas de iglesia, himnos, pero la realidad es que él llevaba a la gente a su casa, les obligaba, les hacía escuchar mientras leía la Biblia. Él tenía un dolor. Este hombre ha sido una víctima de varias cosas allí. Tenía un dolor muy grande por el hecho de que sabía que se había alejado de Dios y del mensaje para entregarse al mundo de la fama. Now, yo quería decir que a veces puede uno pensar que estoy hablando en contra de esta gente. Yo solo estoy eligiendo gente que me gustaba escuchar, la música que yo escuchaba. Yo apreciaba bastante a Elvis, pero estoy compartiendo información para que entendamos lo que está pasando aquí. Así que vemos que él tiene músicas que dice, por ejemplo, tanto cuanto el hombre pueda soñar, puede liberarse a sí mismo. Habla de muchas teorías de nueva era y era un fan de Blavatsky. Hablaremos sobre Blavatsky más tarde. Pero después de Elvis, el rey del rock, tenemos lo que se llaman muchas veces los 4 caballeros del Apocalipsis. Los jinetes de la música, los Beatles. Y ahora adentramos en un campo muy peligroso porque vemos que los Beatles eran considerados una música hasta muy tranquila, muy sencilla, muy simple. Pero la realidad es que todos estos músicos, cuando empezaron surgiendo, los cristianos no lo consumían. Hasta los discos de los Beatles, de Elvis, se rompían y la gente no lo escuchaba porque parecía que era algo muy mundanal. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante. Este fenómeno se va a quedar un poco más abierto. En este entonces teníamos también una otra banda, los Rolling Stones, que eran considerados como enemigos de los Beatles. Pero ya hablaremos sobre ellos. Yo quería que nos enfocáramos en los Beatles un poco, porque ellos han revolucionado la música hasta el día de hoy y han conduciendo la dirección de la música rock para la transición para la música pop. Tendríamos muchos otros de que podríamos hablar y hablaremos de un poco más, pero a un punto de su carrera los Beatles han ido al Medio Oriente, han estado en India, en otros lugares y tuvieron contacto con la realidad mística del Medio Oriente. Entonces esto cambió su música y lo que estaban cantando y ahora están viniendo con cítaras y otro tipo de instrumentos. En vez de solo cantar Love, Love Me Do, ahora también cantan con las cítaras y han ahora buscado varios gurús y hay una revolución espiritual que se pasa en su música. Están hablando de Hare Krishna, están hablando de los gurús del misticismo del Medio Oriente, del Oriente Medio, y ahora todo esto está influenciando su música. Y vamos a ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, ellos están con la cuestión de Hare Krishna. Hay una música a donde George Harrison canta Mi dulce Señor, aleluya. My sweet Lord, aleluya. Y al cierto momento él canta y cambia la música para Mi dulce Señor, Hare Krishna. Y cuando le preguntaran por qué cambiaste allí al medio, él dijo, el objetivo es que la gente se escuchara My sweet Lord, mi querido Señor, aleluya. Y después cuando cambio para Hare Krishna ya están acostumbrados y no les va a parecer tan mal. Pero interesante, si vemos con atención quién era Hare Krishna, esto es lo que dice la cultura hindú sobre su descripción. Hay una publicación, el Bhagavad Gita, puedo no estar diciendo bien la pronunciación, pero podemos entenderlo lo que está diciendo allí. Y dice que Hare Krishna es el Señor de la destrucción, la serpiente de la eternidad y el príncipe de los demonios. Entonces lo que vemos es que estaba en realidad cantando mi querido Señor, príncipe de los demonios, serpiente de la eternidad, Señor de la destrucción y diciendo aleluya. O sea, hay aquí algo un poco raro, pero vamos a ver aún más. Ellos han sido los pioneros no solamente del movimiento Hare Krishna. Si usted conoce a alguien que es budista, hinduista en el occidente,
puede decirle gracias a los Beatles porque ellos han sido los que usaron su influencia para traer todo esto al mundo occidental. Y vemos que también han sido pioneros en la utilización de mensajes subliminales, o sea, un mensaje escondido. Por ejemplo, en este ejemplo que está aquí en la pantalla, usted puede ver que allí tenemos como un mensaje en este disco, había un mensaje que decía que Paul murió, Paul McCartney, y entonces que había sido ya hecho su entierro. Y vemos que tenemos algo interesante, está como un médico, después el hombre de la funeraria y después el muerto que está sin zapatos, y así se hace en esta tradición allí, y después el hombre que va a cavar el hueco a donde se pone el muerto. Y todo aquí tiene mensajes, no solo en la música, y esto, la idea es que los discos hubieran más ventas de los discos. Pero la parte que yo quiero ensalzar aquí es algo muy importante que se va a pasar en los años 60, más propiamente en 1967. Los Beatles van a tener su punto más alto de su carrera y a lanzar un disco que se llama, traduciendo sería El Sargento Pimienta y su club. Es Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Pero este disco ha sido lanzado al mismo tiempo que los Rolling Stones estaban lanzando un otro disco. Y me gustaría que pudieran ver con atención lo que está pasando aquí. La realidad es que los dos se parecen muchísimo en las tapas y están en la era psicodélica de la música desde los años 60, y vemos que hay algo muy interesante porque las dos tapas tienen figuras mitológicas, tienen gente disfrazada o fantasiada. Y interesantemente, estas dos bandas eran consideradas enemigas, pero en un detalle se puede ver que estamos en la tapa de los Rolling Stones, que está a la derecha, tenemos dos imágenes de los Beatles. O sea, parecían que eran enemigos, pero están allí como amigos. En la tapa de los Beatles vamos a ver algo muy interesante. Es que ellos también tienen algunas informaciones que quería que pudiéramos ver en detalle. En el rincón de su tapa está un muñeco que dice: bienvenidos los Rolling Stones, todos buenos muchachos. O sea, aparentemente eran como enemigos, pero parece que están aquí bien conectados. Y vemos que todo es muy místico y muy espiritual. En la base está algo muy interesante. Es una prostituta vestida de rojo, como vemos en la Biblia, y esta prostituta tiene una copa en su mano, como está en Apocalipsis, pero es una prostituta hindú. Tiene también un pentagrama invertido, una estrella satánica, y está allí con varios simbolismos, varias simbologías. Y vemos que es muy importante lo que se está pasando, el mensaje aquí. Pero la parte principal que me gustaría de resaltar en esta etapa es lo que está al tope. Porque los Beatles le preguntaron qué significa esta tapa. Hasta tenían Hitler en la idea original, pero el productor dijo: esto está demasiado, no podemos poner a Hitler. Pero ellos dijeron que en esta tapa están sus ídolos, las personas que les encantan. Y interesantemente, si miramos al tope, uno de sus ídolos es Aleister Crowley. Aleister Crowley es una figura muy interesante de observar, y yo quería que lo miráramos con atención y supiéramos un poco más. Porque en realidad este álbum tienen como música principal la música dedicada al Sargento Pimienta. Y la música va así. Ella dice: hoy hace 20 años que el Sargento Pimienta le enseñó a la banda a tocar lo que tocar. O sea, ¿quién es el Sargento Pimienta del que están hablando aquí? Interesantemente, este álbum ha sido lanzado en 1967 y Aleister Crowley murió en 1947, o sea, 20 años antes. Y ellos están cantando: hace 20 años que el sargento nos dijo que habíamos de tocar, que había de la banda tocar.
Entonces, es muy interesante este paralelo entre uno y el otro, y yo quería que lo miráramos un poco más con atención, porque Aleister Crowley es una figura muy importante. Cuando les preguntaran a los Beatles, ¿cuál es la idea central de vuestra banda? Interesantemente, ellos han citado una frase de Aleister Crowley que dice, haz lo que quieras. En una otra música, ellos cantan, si quieres que yo haga parte de la revolución, puedes contar conmigo adentro y afuera, y hacen un juego de palabras. ¿Qué revolución estamos hablando? Si miramos los escritos de Aleister Crowley, podemos entender. Yo no estoy recomendando que uno se adentre en evaluar estas cosas porque esto tiene que ver con el mundo satánico y esto puede afectar la fe de uno. Hay mensajes, hay también información superficial suficiente para que lo entendamos. Pero yo quería que entendiéramos lo siguiente. Aleister Crowley ha sido considerado el hombre más cruel de su tiempo y de todos los tiempos casi. Y él dijo que había recibido un llamado del propio demonio. Él dijo, hay personas que hablan con demonios, yo hablo directamente con el líder Satanás. Y él dijo que me ha encargado con un llamado, una misión de proporcionar en el mundo 5 revoluciones, una gran revolución con 5 pasos que va a llevar y preparar el mundo para la llegada del anticristo. Y él dijo que la sociedad tendría que ir por una revolución social, una revolución sexual, una revolución de las drogas y una revolución espiritual para finalmente tener una revolución satánica. Y muy interesante, él dijo que la música y las artes serían las herramientas que se iba a utilizar para esta revolución. O sea, ¿será que los Beatles están cantando esta revolución de Aleister Crowley? Interesantemente, los Beatles también prepararon la música de campaña política de Timothy Leary, que era un seguidor de Aleister Crowley y que vino con la revolución de las drogas. También estamos viendo otro seguidor de Aleister Crowley, Harry Hay, que fue el líder de la revolución sexual, las primeras paradas gay, las primeras paradas de sexualidad. Y entonces, estos discípulos de Aleister Crowley son los que influenciaron todo lo que vemos en la cultura de Woodstock, el festival de música y de mucha de la música de los años 60. Las drogas libres, la sexualidad libre, todas estas cosas están allí en este entonces sucediendo. Pero yo quería que entendiéramos un poco más sobre Aleister Crowley, porque ¿qué tiene Aleister Crowley que ver con la música? La realidad es que él es considerado el santo patrono, el santo patrón, como lo quiere decir, del rock and roll. Hay varias bandas que cantan acerca de él y que dicen que él es como el inspirador, el moto, la dirección que le dan al rock. Me gustaría que entendiéramos también que además de ser el santo patrono del rock and roll, él es considerado el padre del satanismo moderno. Entonces, él está en la base de toda la revolución satánica actual. La revolución que llevó a que el satanismo fuera considerado como una religión también. Y por último, quería resaltar un otro aspecto de Aleister Crowley, que él es también el padre del movimiento Nueva Era. Nueva Era nos dice que vamos a terminar la era de Cristo y adentrar la era del anticristo. Así que, amigos, me gustaría que entendiéramos algo fundamental aquí. Este hombre es un discípulo de Blavatsky. Blavatsky, que estábamos hablando que Elvis era fan de esta señora y que ella es la fundadora de la Sociedad Teosófica. O sea, ella tiene que ver con el brazo satánico. Después, Aleister Crowley también desarrolló el brazo de la Nueva Era, siguiendo otros líderes, otras señoras. Y interesantemente, para los que han escuchado, la señora Blavatsky era amiga próxima, muy íntima, de las hermanas Fox, que están en la base de la revolución espiritual, el espiritualismo a tomar cuerpo, ganar cuerpo para el final de la historia. Entonces, ¿qué revolución es esta de la que estamos hablando? Miren lo que están diciendo los Beatles en su música sobre la revolución.
ellos están cantando una cosa muy interesante. Yo voy a poner la traducción de esta música para que lo podamos ver. Es un clásico de los Beatles, Imagine. Y dice así: imagínate que no hay cielo. Imagina que no hay países. Imagina que el mundo está sin religión. También imagina que no hay posesiones. Imagina una fraternidad de hombres. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo será como uno. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de lo que estamos realmente hablando aquí, porque parece un mensaje muy bueno y si lo miráramos en el entonces, parece un mensaje de unidad, de fraternidad, de todo de bueno. Pero si miramos con atención, ¿se imaginas que no hay cielo? Significa que todo lo que está relacionado con lo espiritual, a donde Dios está, no existe. Porque Él dijo que no hay cielo como el cielo arriba, sino que el cielo que vemos, el azul. No hay un paraíso allí arriba. Después no hay países. Estamos hablando de que se terminan las fronteras, las barreras, las diferencias entre naciones, o sea, estamos hablando de una unidad mundial, un gobierno mundial. Después dice, sin religión. Sabemos que hoy día estamos viendo que la gente no quiere hacer diferencia entre una religión y otra religión. Hablamos de ecumenismo, hablamos de sincretismo. Todas estas cosas están aquí involucradas. ¿Qué podría ser un mundo sin religión? Que podría ser un mundo solo con espiritualidad, pero sin religión. Después dice, ningunas posesiones. Sabemos que ahora estamos hablando de un plan, un nuevo reset, un reestructurar de las finanzas, de todo lo que tiene que ver con el mundo financiero. O sea, ellos ya están propagando este mensaje. Y dice, el mundo como uno. No hay división, esta unidad. Quiero decirles que una unidad sin Cristo es la unidad que se ha intentado hacer en Babel, en Babilonia. O sea, los Beatles han afirmado el cristianismo se va a acabar. Nosotros somos más famosos que Jesucristo. Esto ha sido algo que han dicho. O sea, ellos no están promocionando una unidad a donde Cristo sea el centro. Están hablando de una unidad diferente, una unidad a donde hay un centro en el hombre, una hermandad, una fraternidad de hombres. Esto es lo que están promocionando. Si miramos con atención, ya en este entonces los Beatles estaban hablando de nueva orden mundial. Y sobre esto nosotros vamos a ver y hablar un poco. Y vamos en un rato a hacer una pausa, pero quiero concluir antes de nuestra pausa diciendo que esto es algo extremadamente importante que lo entendamos. ¿Qué quiere decir este mensaje? Y vamos a ver que este mensaje ha sido promocionado también en otros lugares, en otras bandas, y aún hoy sigue siendo un mensaje que la gente quiere utilizar. Para esto yo quiero dejar ya el texto que vamos a evaluar, el texto que habla sobre el gran momento de la historia del enemigo de Dios. El momento en que va a enforzar una señal, un momento histórico. El nuevo orden mundial es algo que tenemos que entender. Y para esto yo quiero que busquemos este texto, Apocalipsis 13, 16 y 17. Y dice, ya sé que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca, y en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amigos, esto es algo muy importante y sobre esto vamos a conectar en un rato después de nuestra pausa. Le quiero invitar que se quede allí, vamos a una pausa y ya hablamos a entender lo que está pasando aquí. Oír la historia de la música en Israel, oír los ídolos de la revolución pop rock, oír música y sus efectos especiales, ver videojuegos, computadoras y dispositivos móviles, eso y mucho más en la nueva serie
Las Avenidas del Alma. Para más información nos puede escribir a latino@3abn.org o llámenos al WhatsApp +1 618 218 3936. Hemos visto entonces que los grandes ídolos o estrellas de la historia del rock estaban involucrados de varias formas con cosas espiritualistas o satanistas y que hacían parte de un gran plan llamado la revolución. Hemos visto que estaban promocionando las ideas de Aleister Crowley y hemos visto que Aleister Crowley es el padre del satanismo moderno, el padre del movimiento Nueva Era y que estaba promocionando la revolución que sucedió en los años 60 y que utilizaba la música y otras artes para llegar a su objetivo. Vemos que él es el padre del satanismo moderno y nueva era y también considerado el santo patrono del rock and roll. Además, hemos visto que él es discípulo de Madame Blavatsky y que también ella era amiga de las hermanas Fox. O sea, todo está conectado con la revolución espiritual. Hemos visto que también los gurús de la filosofía del Medio Oriente, todo del Oriente Medio, ha sido algo del misticismo que vino para ayudar en la revolución. Después entendemos algo muy serio, que lo que estaban muchos de estos músicos cantando era en realidad la revolución. Por ejemplo, hemos visto la letra de la música Imagine de los Beatles, que parecía una música bastante vocacionada a promover valores de unidad, pero en realidad hemos notado que está hablando de un nuevo orden mundial, de una unidad sin Cristo porque rechazaban a Cristo, de una unidad a donde no hay cielo, no hay paraíso allí arriba del cielo, a donde no hay divisiones de países, a donde no hay religión, a donde no hay posesiones y a donde hay una fraternidad de hombres, no una fraternidad con Dios y el mundo como uno. Esto ha sido el objetivo desde el comienzo y por esto hemos visto que esto nos está tratando también del nuevo orden mundial, el que hace que todos no haya diferencia, no haya posesiones y todo sea una unidad final. Sobre esto vamos a hablar más tarde en un otro episodio. En el próximo episodio nosotros vamos a ver cómo esta música puede afectar nuestra mente y preparar a las personas para recibir este nuevo orden mundial, cómo afecta nuestra comprensión y después vamos a entender entonces la jornada espiritual por detrás de todo esto. Así que le invito a que nos acompañe y que haga decisiones firmes en su vida, porque no queremos tener nada que no sea claro, que no afirme a nuestro Señor Jesucristo, que esté relacionado e involucrado con cosas que afirman al contrario, al trabajo del enemigo.